El Señor Jesús les bendiga. Amén. Eso, porque soy fuerte, ¿cierto? Somos fuertes, somos jóvenes. Amén, amén. Entonces, mis hermanos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo se han sentido el día de hoy? Este día lluvioso. Sabroso, ¿cierto? Bueno, gracias a Dios porque el Señor dice en su palabra que sobre todo el mundo coloca el sol y sobre todo el mundo derrama la lluvia. Sobre todo el mundo, su misericordia, ¿cierto? Lo que es su amor para con todo el mundo, que aunque muchas veces no nos portamos muy bien, porque Él sabe pues nuestra condición, pero nosotros reconociéndole, pues vemos su misericordia y su amor cada mañana. Amén. Quiero que leamos allí en Josué 1:9. ¿Cuántos se saben ese hermoso verso? Yo creo que la mayoría lo pueden decir casi que de memoria, pero vamos a leerlo en reverencia a nuestro Señor. Amén. Y nos preparamos el ministerio de alabanza para una hermosa canción. Amén. El que tiene una visita al lado, mi hermano, préstele la palabra para que vea que lo que estamos diciendo es veraz, es cierto. Amén. Bueno, leamos todos a una sola voz. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nuevamente vamos a leerlo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Quiero que cantemos esa canción, una hermosa canción que nos invita a que nos esforcemos y a que creamos en nuestro Dios.
Amén, amén. Hombre, qué bendición poder estar aquí todos juntos alabando a nuestro Dios. Amén. Quiero que hagamos un pequeño ejercicio, los que puedan. Creo que la mayoría de los caballeros lo van a hacer. Vamos a hacer algo que es de fuerza. Listo, quiero invitar a 3 jóvenes que pasen acá adelante, o los invito democráticamente. Ya se sentaron, hermano Néstor, hermano Víctor, hermano Rubén. Los invito aquí adelante un momentico para hacer un pequeño ejemplo de lo que vamos a tratar abajo. Ok, vamos a hacerlo abajo, amén. Vamos a hacer 3 ejercicios como si fueran 3 ecuaciones. Listo. Entonces, el primero, el hermano Víctor y nuestro hermano Rubén van a cargar a nuestro hermano Néstor en canastica. Como en canastica, usted como si estuviera sentadito. Listo, ahí vemos. Facilito, ¿cierto? Yo creo que hasta mi hijo lo levanta. Listo, ahora bajémoslo. Hombre, ya, por favor. Quiero ver ahora que el hermano Néstor y el hermano Rubén levanten a nuestro hermano Víctor. Vamos a ver cómo resulta esto, si lo hacen de igual manera y si lo levantan hasta arriba como levantaron a Néstor. Dale, 1, 2, 3. Sí se puede eso. Más arriba. No, hasta ahí. Vamos a evitar accidentes. Hasta ahí ya. Bueno, bajémoslo. Y ahora el tercer ejercicio, nuestro hermano Néstor y nuestro hermano Víctor levantan a nuestro hermano Rubén. Ay, tampoco. Los huesitos pesan. Ay, amén. Bueno, muchas gracias, muchachos. Pueden sentarse. Dios les bendiga. Bueno, como vemos acá, vimos algo que se trata sobre un esfuerzo, ¿cierto? Pero cada uno lo hizo de diferente manera, porque no todos los esfuerzos que hacemos son los mismos, ¿cierto? Muy diferente levantar un palo de escoba, una hoja de papel, a levantar como hacen muchas personas muy valientes en el mercado público, que levantan bultos, que levantan una gran cantidad de peso, y es un esfuerzo ya que sobrepasa muchas veces nuestro límite, ¿cierto? Pero el tema de esta noche es ese: joven, esfuérzate. Amén. Dile al compañero que tienes al lado: hermano, amigo, esfuérzate. Amén. ¿Cuántos esta mañana sin ningún esfuerzo se levantaron, sin ningún esfuerzo levantaron la cuchara, sin ningún esfuerzo han hecho todo hasta esta hora? Que levante la mano el que no haya hecho absolutamente ningún esfuerzo. O sea, que tú hayas sido así como cuando levantaron al hermano Rubén y al hermano Néstor, como una plumita así. ¿Cierto? Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Listo. Entonces, vamos a ver qué significa la palabra esforzarse o esfuerzo. Esforzarse es ser valiente, animoso, alentado, que lleva a cabo actos arriesgados o difíciles con un gran valor, en el caso de un guerrero esforzado. Amén. En caso de los deportistas, ellos tienen que tener un gran esfuerzo. Hay deportistas que para lucirse una sola vez en todo el año en una competición, tienen que entrenar todo el año. Y todo eso se logra con esfuerzo, ¿cierto? Con disciplina y con mucha gran cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta para poder hacer para poder lograr los objetivos que nosotros nos trazamos. Vamos a ver unos personajes que se esforzaron. Personajes sencillitos, que los conocemos, pero que los que hemos leído un poco la palabra del Señor, o lo que nos han ilustrado esta hermosa historia, vemos que no la tuvieron fácil. Pronto uno dice, o sea, seguir a Dios hasta el final de los días y ya partir con el Señor facilito. Desde el punto de vista de pronto de muchas personas es así. Pero desde el punto de vista de nosotros, sabemos que es un gran esfuerzo. Amén. Vamos a ver por acá a nuestro amigo Enoc. La palabra dice: Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero ese caminar no fue de que se levantó, oraba, desayunaba, trabajaba, venía, oraba en la tarde, seguía trabajando, oraba en la noche y se acostaba. No se trata de eso. O sea, no nos podemos
es solamente como regir en algo tan ritualista. Tenemos que tener en cuenta que son una gran cantidad de cosas que se nos atraviesan en el día a día que nos van a estorbar y nos van a tal vez hacer tambalear y flaquear, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer uso del esfuerzo, ¿cierto? Ahí es donde nos tenemos que esforzar para poder hacer mejor las cosas. Amén. Dice, Enoc, con su esfuerzo y puesta la mirada en Dios, pudo alcanzar el cielo, pues caminó como nuestro Dios le pide a un hombre caminar para él. Mi hermano, o sea, fue tan recta ese camino que llevó Enoc, que, o sea, para nuestro Señor, Enoc no se merecía morir. De una vez el Señor lo traspuso, se lo llevó. Amén. Así es como nosotros debemos procurar andar, porque tenemos una promesa, ¿cierto? Y todos queremos que el Señor nos lleve, pero tenemos que andar derechito. Vamos a ver otro hombre, Abraham. Abraham, ¿quién fue? Un hombre conocido como padre de muchas naciones por su fe y esfuerzo, logró tener la confianza de nuestro Dios. Ganarse la confianza de nuestro Dios es algo supremamente grande y hermoso, porque el Señor a cualquiera no le deja una responsabilidad tan grande como administrar una iglesia, como lo hacen nuestros pastores, como la administración de la juventud, como lo hacen nuestros presidentes. Administrar cada ministerio o cada comité, como se le conoce normalmente, no es nada fácil, es de muchísimo esfuerzo. Muchas veces necesitamos de un equipo de trabajo para poder hacer todas estas cosas, porque eso es otra cosita. Solos no podemos hacer las cosas porque no nos las sabemos todas y porque va a ser, o sea, nos vamos a quemar. Como le dicen cuando las personas que hacen ejercicio, no te vayas a esforzar tanto porque te vas a quemar. ¿Qué quemar? Cuando vienes al otro día con las piernas así, o caminando chueco porque te sobreesforzaste. Porque es que también hay que tener unos límites, ¿cierto? Y obviamente, pues, afortunadamente contamos con nuestro Dios que nos ayuda a superar esos límites. Amén. Vamos a ver otro, bueno, para seguir con lo de Abraham, dice, él con su esfuerzo logró tener la confianza de nuestro Señor hacia él y lograr ser el padre de muchos, lo que hoy conocemos como el pueblo de Dios. No solamente Israel, sino también nosotros, su iglesia, que somos injertos en este gran árbol que es su pueblo escogido. Amén. Vemos a otro hombre que fue Sansón. De pronto uno dice, no, pero Sansón, ¿qué esfuerzo hacía? Un ejemplo así chiquitico, un pelito de Sansón, Víctor, un ejemplo. Ya, no lo ve así fornido, fuerte, grande, pero resulta que la fuerza de Sansón no dependía de su físico. Dependía de que el Espíritu de Dios llegara sobre él. Ahí vamos teniendo varias cositas que cada uno de estos personajes tenía para poder, con su esfuerzo, llegar a agradar a Dios. Amén. Vemos a Abraham con su fe, vemos a Sansón por ese don que Dios le dio. Amén. Dice, Sansón, con ese gran don que Dios le dio y el esfuerzo que hizo para derrotar, siendo juez, a los enemigos del pueblo de Dios, logró aún después de haberle fallado a nuestro Dios. Escuche bien, todos nosotros los que en algún momento le hemos fallado a nuestro Señor, porque recordemos que somos humanos. Mientras estemos en esta vasija, mi hermano, todos los días hay que pedirle perdón a nuestro Dios. Amén. Entonces, aún después de haberle fallado a nuestro Señor, pudo derrotar a muchísimos que estaban en contra de él y del pueblo de Dios. Él murió, pero antes de morir el Señor le permitió sentir de nuevo su gloria y pudo derrotar, dice la palabra, que fue los que no derrotó en toda su vida, los derrotó en ese momento. Amén. Vemos a otro hombre, o sea, este sí no lo conoce nadie, David. ¿Quién fue David? Oye, mi hermano, ojalá nosotros pudiéramos obtener ese título. Un hombre conforme al corazón de Dios. Oye, mi hermano, o sea, que es algo impresionante, porque es que para poder agradar a Dios, mi hermano, primero tenemos que tener conocimiento de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y de ahí en adelante viene lo que es la práctica y adentrarnos más en el Señor. Amén. Pero este hombre tenía algo muy bonito y algo que nosotros, pues el ministerio junto con el hermano Israel hemos visto mucho,
Y es buscar, o sea, para la adoración es algo muy, muy especial. Pero eso se dobla humillándose ante Dios. Era un hombre que aceptaba lo que Dios le ponía al frente. Vemos que desde su juventud David afrontó pues un problema bastante fuerte cuando era pastor. Él era pastor de ovejas y le tocó enfrentarse, un peladito como de 14, 15 años, enfrentarse a un león y a un oso. Eran pruebas que de pronto para un muchacho eran difíciles, ¿cierto? Pero es que Dios estaba con él. Esa es la gran diferencia entre un pelado de cualquier lugar, así sea del campo, enfrentarse a un león, a una persona que el Señor lo esté usando, enfrentarse a un animal de esos. Porque nosotros ahora mismo en este tiempo, en el nombre de Jesús, mi hermano, pues ese animal se queda quietecito. Y no va a pasar de pronto como dice el chiste, Señor, convierte a este león, y de pronto el león comienza a orar, Señor, gracias por este alimento. No va a pasar nada de eso. La verdad es que el Señor nos ha dado muchísimas herramientas y cada una de esas herramientas las estamos viendo en estos personajes. Amén. Entonces, David, conocido como el hombre que actuó caminó conforme al corazón de nuestro Dios, logró valientemente defender el reino del cual el Señor lo ungió como responsable y rey del pueblo de Dios. Además es conocido como el salmista. La mayoría o muchos de los salmos que están en la palabra, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fueron escritos por él. No fue el único, pero es el más importante prácticamente porque, o sea, es un himnario tremendo y hemos cantado muchas veces las canciones de nuestro hermano David. Obviamente con algunas modificaciones de ritmo y otras cosas, pero las estamos cantando porque este hombre, el Señor lo inspiró y se esforzó. Para hacer esas letras, mi hermano, créame que usó un esfuerzo grandísimo. Y obviamente, pues cuando una persona que busca de Dios alcanza cierto nivel, el esfuerzo es menor. ¿Cierto? Hagan cuenta que nuestro hermano David, cuando inició, empezó como nuestro hermano Néstor, así delgadito, ¿cierto? Pero él comenzó a pulirse, comenzó a esforzarse en la palabra, comenzó a buscar más de Dios y cada vez que él se ponía algo para exaltarlo, él se humillaba más. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo le gusta al Señor que andemos nosotros? Arrodillados ante Él, humillados ante Él. Aquel que venga acá y diga, hombre, mi hermano, Señor me inspiró, tengo tal verso, o sea, de pronto el Señor lo inspiró, pero hay que hacerlo con mucha humildad. Cuando le vayamos a hablar a las personas, cuando le hablemos a las almas. Recordemos, mi hermano, que nosotros somos salvos y muchas personas aún no son salvas mientras le llega la palabra del Señor. Pero también recordemos, mi hermano, que todavía tanto Él como nosotros estamos aquí en la tierra. Y es solamente, dice el Señor, en un abrir y cerrar de ojos. Y en ese abrir y cerrar de ojos, los dos nos podemos estar quedando en la misma condición. Entonces, eso es una cosa de la cual nos tenemos que preocupar. Que aunque nosotros seamos cristianos y el Señor nos haya regalado esta salvación tan grande, no nos podemos confiar. Tenemos que seguir esforzándonos. Amén. Otro hombre, dice Isaías, lo conocemos también, amén. Fue uno de los profetas mayores, pero no logró ser el profeta mayor de cualquier manera. Fue un hombre que le tocó esforzarse, pero bárbaramente. Dice, bueno, son pequeñas reseñas, dice Isaías, que con temor sirvió a nuestro Dios, reconociendo la condición de él y la condición de todos nosotros. Él decía cuando el Señor le hizo el llamado, Señor, ¿cómo voy a servirte yo si soy hombre que habita en pueblo de labios inmundos? O sea, y él cayó, o sea, una persona, él no recibió el llamado que escuchó la voz, o sea, prácticamente él vio la gloria de Dios. Él vio, o sea, vio una gran cantidad de cosas, muchas veces en visión, pues nuestros ojos no pueden ver esa parte espiritual, esa dimensión espiritual, ¿cierto? Pero el Señor le permitió ver a él eso. Y él, estando en esa condición, él reconoció qué es lo que es cada uno de nosotros. Un ser humano. Dice una palabra más fuerte. Somos como podrida llaga. En el caso, pues, de antes de ser pecadores convertidos, éramos una podrida llaga de pies a cabeza. Éramos como gusanos. O sea, no nos podemos creer gran cosa, mi hermano. No quiero ser de pronto así muy jocoso ni muy burlesco con esto. No sé si ustedes vieron una escena de cierta película
en donde una persona hacía así y desapareció un poco de gente, ¿cierto? Muchos lo vieron, le dio tristeza y todo eso. Ya saben cuál es, ya, no vamos a alargar. La cuestión es que de pronto eso, bueno, para empezar, es un poco como en medio blasfema, porque Dios es el único que puede hacer eso. Listo. Y además, tengamos en cuenta que prácticamente así, el Señor dice que, o sea, Él no se puede casi que asomar a la tierra, porque la tierra comienza a temblar. Él es tan poderoso que, o sea, nosotros no podemos hacer más nada sino caer en el suelo casi muertos. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel con Moisés hizo un esfuerzo, pero un esfuerzo no valiente, sino un esfuerzo necio? Eso es otra clase de esfuerzo del cual tenemos que tener cuidado. Fue un esfuerzo necio. Señor, Moisés, dile al Señor que se manifieste, queremos verlo. O sea, ya estaban creciditos, ya no, nos salvó del pueblo de Egipto, hizo las 10 plagas, pudimos pasar el Mar Rojo. Queremos ver ese poder, pero más cerca. Oye, mi hermano, el Señor nada más medio se asomó a ese monte y esa gente quería morirse. No soportó el poder de Dios. Entonces, y otro detallito, son los paralelos. Ellos se esforzaron arrogantemente a buscar a Dios, pero Moisés fue el único que pudo ir hasta ese monte y ver la espalda de nuestro Dios, porque es que él no estaba, él se estaba humillando, él no tenía la misma condición del pueblo, que era un pueblo rebelde, contumaz, que era atrevido, ¿cierto? Pero poco a poco, muchas veces, esa es nuestra condición y necesitamos cambiar esa condición. Amén. Dice, tenemos otro hombre muy importante también, que es otro profeta que hizo algo maravilloso, pero como humano se debilitó, pero tuvo una experiencia muy bonita. Dice, Elías, que con gran esfuerzo se enfrentó a miles que estaban en contra del mensaje que Dios le mandaba a hablarles a su pueblo, a un pueblo rebelde y desviado, y en consecuencia a ese gran esfuerzo que hizo luchando contra ellos, logró vencerlos demostrando el gran poder de Dios. Y aunque fue perseguido, Dios nunca lo dejó solo. ¿Qué hizo Elías? Elías hizo una oración ferviente y cayó fuego. Y venció a un pocotón de sacerdotes y gente del pueblo, y pues tal vez otras personas que no eran del pueblo, que servían a otros dioses, cosas de las cuales el Señor es muy celoso de él. Entonces, muchas veces el Señor no siempre va a estar derramando fuego y va, mejor dicho, como hacen algunas iglesias, que es una burla. No, el Espíritu de Dios sopla y que vuela oro o brillantina. No, el Señor no necesita hacer show. Pero cuando hace las cosas poderosas, mi hermano, agárrense, agarrémonos, porque no son cosas a las cuales estamos muchas veces acostumbrados. Entonces, por mano de nuestro gran profeta Elías, el Señor hizo todas estas cosas, oró y por 3 años y medio no llovió. Pero piensen el esfuerzo que ese hombre tuvo que hacer durante todo su ministerio para que una oración, nosotros muchas veces tenemos que orar un poco de meses para que caiga lluvia, ¿cierto? Y es un poco triste eso. Él en una oración hizo que dejara llover 3 años y medio, y en una oración hizo que otra vez volviera a caer lluvia. Y él solamente decía, Señor, que caigan las lluvias, que se destapen los cielos. O sea, una oración tan sencilla, pero el esfuerzo que ese hombre hizo para que esa oración sea escuchada sin interrupción hasta nuestro Dios fue un esfuerzo grande. Mucha humillación, y lo que nos dice la palabra, mucha oración, mucho ruego, mucho ayuno. Así que si queremos, como dice la canción, mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder, y nada oración, nada poder. Amén. Entonces necesitamos ver realmente, si queremos ver realmente la gloria de nuestro Dios manifestada sobre su iglesia, sobre sus jóvenes, necesitamos esforzarnos. Amén. Y uno de esos esfuerzos es orando, ayunando, clamando al Señor. Y obviamente algo muy bonito que hace parte de nuestra vida académica cristiana, leer y escudriñar la palabra, que nos hace falta, yo creo que a todos. Amén. Porque aquí, por mucho que tenga un estudio bíblico, mi hermano,
Ni nuestro hermano Eliseo, que se sabe la Biblia al derecho al revés, en francés, en inglés, yo no sé en cuántos idiomas, le falta todavía, porque esos mismos siervos reconocen su humanidad. Amén. Entonces necesitamos ponernos las pilas en eso. Bueno, mi hermano, entonces, y así tenemos muchos ejemplos de hombres de Dios enfrentándose a múltiples situaciones, pruebas, luchas, contra aquellos enemigos de la fe que con gran soberbia se levantaban contra nuestro Señor y sus hijos para vencerles, pero gracias a que tenemos un Dios grandísimo y además que nos da fuerzas cuando estamos cansados y nos alienta para seguir adelante, y además por la gloriosa promesa que en su palabra está, nos anima a seguir y servirle con esfuerzo y sin cobardía. Ese es ¿cómo se llama? El antónimo, el anónimo, no sé cómo es la palabra bien, se me olvidó, de esfuerzo. Lo contrario es ser cobarde. El antónimo. Gracias, mi hermano, Dios te bendiga, te lo multiplique. Bueno, dice, hay algunas cosas que debe ir acompañada del esfuerzo. Una de esas es, pues el mismo esfuerzo es la valentía. Amén. Tenemos que ser perseverantes. Como les dije ahorita, uno empieza, disculpa mi hermano, como Néstor, en la vida cristiana, de pronto delgado, flaquito, o sea, no sin ofender, en serio. O sea, con lo necesario para sobrevivir. No, mentira. No, o sea, el Señor, ese es el crecimiento de cada persona. Cuando un bebé nace, cuando mi hijo nació y yo lo cargué en mis brazos, y a propósito recuerdo ese momento cuando yo le hablé y abrió sus ojos, fue un momento maravilloso, pero era una cosita tan chiquitica y tan delicada. Así éramos nosotros cuando nacimos en el Señor. Éramos delicados, necesitamos la leche, pero ya cuando vamos creciendo y nos vamos entrenando y nos vamos esforzando en la vida cristiana, pues podemos llegar a ser como nuestro hermano Víctor, ¿cierto? Un par de suplementos, un par de ayuditas. No, sin trampa, pero entonces, como vemos, o sea, un ejemplo de lo que podemos llegar a hacer de pronto humanamente, pero espiritualmente, mi hermano, o sea, es muchísimo lo que podemos llegar a hacer ante el Señor. Pero como dice su palabra, o sea, entre más crezcamos, más nos tenemos que humillar. Amén. Porque el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Eso es una cosa también muy importante. En el esfuerzo que estemos haciendo, seamos humildes, reconociendo la condición que tenemos, pero también reconociendo el Dios que tenemos, que Él es el que nos ayuda a sobrepasar nuestros límites. La fe son una de las cosas que con esfuerzo tuvo Abraham, y por eso tiene ese título, amigo de Dios. O sea, miren esos títulos, amigo de Dios, Abraham. Un Enoc que caminó con Dios, o sea, Dios estaba tan metido dentro de él que el Señor se lo llevó. Amén. La perseverancia, la diligencia, un hombre como David que fue diligente. El rey anterior, que era Saúl, ¿qué fue lo que hizo? El arca de la alianza, el arca del pacto, estaba en el pueblo enemigo, pero fue tanta la negligencia y como el menosprecio hacia la presencia de Dios que estaba en ese momento manifestada en esa arca, que, o sea, no le importó. Lo único que le importó era gobernar, hacer guerra, ganar victoria y ganar victorias, obviamente, ganar peleas, y pues ya, o sea, no se conformó sino con eso, con tener poder. Listo. Nada más se conformó con eso. David no fue así. Nosotros debemos ser así. Nosotros debemos ser parecidos a David. No podemos ser como David porque cada persona es totalmente distinta, pero pudiéramos tener ese gran ejemplo para nuestras vidas. Fue un hombre que caminó conforme al corazón de Dios. Ya sabemos qué es lo que quiere el Señor, ¿cierto? Que nos esforcemos, que seamos valientes, que le amemos, que le creemos, pero que nos humillemos constantemente ante Él. Amén. Otra cualidad o algo que también debe ir acompañado al esfuerzo, y que créanme que esto es como lo que aviva ese esfuerzo, la pasión. Muchos de los que están acá, que son profesionales, si no aman lo que están haciendo, mi hermano, o sea, difícilmente se gradúan de su carrera. Tienen que meterle pasión, porque si están en eso es porque lo quieren y lo aman, ¿cierto, jóvenes? ¿Cierto, hermanos?
Entonces, con un poquito de valentía, de perseverancia, de fe, de diligencia y de pasión, pueden sacar esa carrera adelante. Amén. Otro elemento que yo creo que es algo que el Señor resalta muchísimo y es el amor. ¿El amor a qué? El amor a nuestro Dios, es lo más importante. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amén. Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre el Señor va a estar de primero en todo. Amén. Hay unos ejemplos en nuestra vida personal cuando tenemos que hacer algunos esfuerzos ya para finalizar. Y pues de pronto lo opuesto cuando nosotros decidimos no esforzarnos y dejar a un lado, o más bien darle la espalda a nuestro Dios. Pero cuando nosotros dejamos un proyecto, digamos ustedes están construyendo una casa y la dejan a medias, le están dando la espalda a ese sueño, a ese proyecto. Amén. Cuando nosotros dejamos este camino que es tan hermoso o cuando no decidimos caminar a él, le estamos dando la espalda nada más y nada menos que al único que te puede ayudar a vivir una vida tranquila, como humano con esfuerzos, pero tranquila, porque tenemos esperanza en él. Amén. Tenemos los diferentes desafíos que llegan a nuestro diario vivir y vemos como nuestro adversario, el enemigo, el diablo, intenta llevarnos hacia el mal y constantemente y sin descansar sus ataques cada vez son más feroces. Pero nosotros sabemos que nada de lo que nos pasa es para mal, sino todo lo contrario, es para nuestro bien. Como dice la palabra de nuestro Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no algunas. Ay, Señor, esto que me está pasando, no, esto no me está ayudando para nada. Hace un año, yo ahorita estaba pensando, y Señor, yo soy a veces como el ángel de Jehová en el pozo, vengo de año en año aquí al altar. De año en año usted me va a ver aquí, mi hermano. Aquí este año ya no me vuelve a ver más aquí en el altar. De resto va a ser organizando sillas con ustedes correteando las actividades. ¿Cierto? ¿Dónde está el hermano Víctor? Pues se fue, va. Bueno, entonces, muchas veces una prédica que el Señor pues me permitió tener hace un año más o menos. Yo recuerdo tanto esa prédica, yo predicaba algo parecido a esto. Y era algo sobre también de esforzarse y de subir el siguiente nivel, ¿cierto? Muchas veces, otra vez pongo el ejemplo, disculpe hermano Néstor. Cuando nosotros iniciamos así, nosotros podemos cargar, digamos, en cuanto físicamente, los esfuerzos son pocos, ¿cierto? Porque es nuestra capacidad. Pero cuando vamos subiendo de escalón, vamos subiendo de nivel, ¿cierto? Por lo tanto, esas 5 libras que levantabas al comienzo, no las vas a levantar siempre a mitad de camino. O cuando han pasado muchos años, no, Señor. El Señor no te deja a ti con esas 5 libras. Porque se supone que has crecido y se supone que puedes cargar más, ¿cierto? Porque cuando, por ejemplo, el ejemplo de las personas que van al gimnasio, ellos en un mes cargan, digamos, 20 libras, después le aumentan a 40, después a 60. Las personas más fuertes del mundo, o sea, alzan el doble de su propio peso, que normalmente son personas muy, ¿cómo se llama eso? Son sobrehumanas, por así decirlo, porque es muy difícil cargar el doble de su propio peso. Aquí llegó nuestro hermano Víctor, qué bendición. Entonces, cuando yo decía eso, yo dije una palabra y el Señor me habló en ese momento y se cumplió lo que dije. Y decía, el Señor me tiene aquí cargando este peso, ¿cierto? Pero cuando vaya a subir el siguiente nivel va a ser mucho más esfuerzo el que deba hacer. Y precisamente eso me pasó. Fueron 6 meses en el que tuve que hacer un esfuerzo grande. El Señor pues me permitió vivir, y a mi familia y a algunas personas nos permitió vivir una experiencia un poco dura. Y yo decía, Señor, hasta aquí llegué. Yo me acostaba y esperaba el epitafio, nada más. Me sentía cierto, o sea, era un momento muy difícil. Son momentos que llegan a nuestra vida. Recordemos, muchachos, somos humanos. Recordemos, hermanos y amigos, somos humanos. Son momentos duros que llegan a nuestra vida. Y como en una ecografía o en un electrocardiograma, si tu ecocardiograma o electrocardiograma está así, mijo, ya estás muerto. O sea, ya recoge y vamos.
Pero cuando están esos subes y bajas, es porque estás vivo, ¿cierto? El corazón mismo es un ejemplo del esfuerzo que nosotros como seres humanos estamos haciendo. Pero cuando va llegando cierta etapa de nuestra vida, ese esfuerzo comienza a menguar hasta que llega el que suena muchas veces en las clínicas, ¿cierto? Pero gracias a Dios todavía está el tum, 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 tum. Y mientras estemos vivos, hay esperanza. Así que sea cual sea el problema que tengas, hay esperanza. Como dice esa hermosa canción, no hay problema más grande que Dios no resuelva, no hay dolor ni angustia que Dios no la mueva. Creo que es así, sí. Se me olvidó, se me embolató. Ustedes saben más que yo. La cuestión es, mi hermano, es que si nos esforzamos y le añadimos a ese esfuerzo estas cualidades, vamos a salir adelante. Amén. Bueno, dice, ya sabemos, todas las cosas nos ayudan a bien a todos los que amamos al Señor, o todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Además, debemos tener en cuenta que mientras estemos en esta humanidad, en este cuerpo de corrupción, tendremos muchísimas situaciones difíciles que pasaremos como humanos y que debemos enfrentarlas. Sí, muchachos, mis amigos y hermanos, es la verdad. Siempre nos vamos a enfrentar hasta el día que el Señor venga o hasta el día que partamos o que muramos. Amén. Mientras usted esté vivo, mi hermano, ese sube y baja va a estar siempre. No va a haber plano en nuestra vida. Siempre va a estar ese sube y baja. Amén. Y eso es lo que da emoción y es lo que da alegría a nuestras vidas. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando el corazón comienza, que estamos emocionados, y cuando hacemos ejercicio, cuando nos alegramos, los muchachos que tienen su novia, los que estamos felizmente casados, pues el corazón nos late más rápido cuando estamos cerca a la persona que queremos, ¿cierto? ¿Cierto? Los casados, amén. Ay, pero más fuerte, hombre. No, mentira. El Señor sabe que nosotros somos contentos con la mujer de nuestra juventud. Amén. Amén. Hombre, otra vez, no me han quedado. Listo. Entonces, ya que sabemos nuestra condición, y si no nos esforzamos y no escogemos el camino, sino que escogemos el camino de la cobardía, ya esto es lo contrario, y el pecado, dejándonos llevar por la corriente de este mundo, siendo el mundo, el pecado y nuestro cuerpo los enemigos de nuestra alma, no tendremos otro fin sino el estar siempre alejados de Dios y en consecuencia final la condenación eterna, que es lo que todos le estamos huyendo. Pero no estamos buscando a Dios por miedo, estamos buscando porque le amamos y porque creemos en Él. Amén. No es para asustarnos, pues es muy feo seguir teniéndole miedo, pues sabemos que con su amor infinito, Él, nuestro Dios, nos salvó y no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado su Santo Espíritu. El Señor no nos ha dejado solos. Y aquí vienen las cosas, los suplementos para el Espíritu. Amén. Ya saben, los suplementos para estar así por ruido, el hermano Víctor se los dice al final del culto. Pero los suplementos para el Espíritu están aquí en la palabra. Para nuestra alma están aquí en la palabra de nuestro Dios. Nos ha dado su Santo Espíritu. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado una armadura que cubre todo nuestro cuerpo. El calzado del Evangelio, la espada de la palabra, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el otro? Y la coraza de justicia. Mi hermano, estamos armados. Así que ejército que se venga, mi hermano, tiene que salir huyendo nada más con vernos. No vernos a nosotros, claro está. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén. Entonces, teniendo todas estas herramientas, y obviamente pues también tenemos la armadura de nuestro Dios, nos ha dado también esperanza. ¿Esperanza en qué? En que seremos salvos. Amén. Y obviamente pues esta gran salvación, además de que ya borró todos nuestros pecados y rebeliones, alejándolas tan lejos de nosotros, mi hermano, que hasta Él dice en su palabra que se olvidó de todo eso. Mi hermano, cuando usted acepta al Señor, amigo, cuando usted acepte al Señor, con el Señor es borrón y cuenta nueva.
Eso de que una persona me decía, no, es que a mí me da miedo yo fallarle a Dios. No, mi hermano, no, pero es que, mira, tú sabes que yo soy humano y la carne es débil y pasan muchachas y viene el guarapo, que el señor, el muchacho es venezolano, pues viene desplazado por la situación de allá y él pues muestra todas esas debilidades que uno como humano tiene, ¿cierto? Pero yo le dije a él, mi hermano, yo llevo 20 años en el Evangelio y ese mismo temor yo lo he tenido. Y mi hermano, yo le dije, todos estos 20 años desde que me arrepentí del Señor, desde que me convertí, conocí al Señor y me bauticé, le he estado embarrando. Hemos estado constantemente, mi hermano. Una cosita que usted diga, una sola cosita, que usted diga una mentirita o ofenda a alguien fuerte, ahora que está tan popular las ofensas por Facebook, por la Selección Colombia, por el Real Madrid que ganó mal, y etcétera, etcétera, etcétera. Por cualquier cosita que usted, por el enojo, usted con enojarse, mi hermano, ya la embarró, ya tiene que llegar, arrodillarse y pedirle al Señor que lo transforme. Perdón, le tenemos que pedir a nuestro Dios que nos transforme. Amén. Tenemos que reconocer eso, que nosotros somos pecadores porque en nuestra herencia somos humanos, pero la diferencia es que gracias al Señor somos salvos. Amén. El Señor borró, alejando nuestros pecados, y además nos ha adoptado de múltiples dones y haciéndonos tanto como Él, que es, viéndonos como Él, para que tengamos ese detallito ahí. Él, que es pareciéndonos como Él, que de esta manera que tenemos nuestra salvación asegurada. Claro, si seguimos creyendo y sirviendo y adorando al que todo se merece. Amén. Señor Jesús les bendiga, mis hermanos.